Bueno, ya vimos cómo calcular el pH antes del punto de equivalencia y en el punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia tenemos un buffer formado por el ácido débil y su sal, en este caso ácido acético y acetato de sodio, y en el punto de equivalencia es cuando se consumió todo el ácido y todavía no tenemos exceso de base, o sea, ácido y base están en cantidades estequiométricas, o sea que se consumen los dos y tenemos únicamente la sal, en este caso acetato de sodio, cuya hidrólisis va a dar un pH básico mayor que 7. En una titulación ácido débil, base fuerte, el pH en el punto de equivalencia es mayor que 7. Vamos a ver qué pasa ahora después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia tenemos esto, el volumen de base agregado es mayor que el correspondiente al punto de equivalencia, o sea, mayor que el necesario para neutralizar todo el ácido. O sea que vamos a tener un exceso de base fuerte ahora. Ahora el reactivo limitante va a ser el ácido. Estos moles de ácido son menores que los moles de base. Entonces el ácido es el reactivo limitante, su concentración final va a ser 0, se consume totalmente el ácido, y los moles de sal, de acetato de sodio, van a ser iguales a los moles de reactivo limitante, que en este caso es el ácido. Y vamos a quedar con un exceso de base fuerte de hidróxido de sodio, que va a ser los moles totales de hidróxido de sodio agregado menos los que se consumen con el ácido. Entonces eso es lo que nos va a quedar. Va a quedar una base fuerte y vamos a tener una sal, un anión, que es el que se hidroliza, ¿no? Acá tenemos las concentraciones de sal, de acetato, digamos, que son los moles de ion acetato, que son iguales a los moles de ácido, dividido el volumen total, y la concentración de base fuerte de hidróxido de sodio que queda en exceso es los moles totales de hidróxido de sodio agregados menos los que se consumen con el ácido acético, dividido el volumen total. Entonces eso es lo que vamos a tener, un anión como el acetato que se hidroliza y además un exceso de base fuerte. Esta reacción de hidrólisis es muy débil. Vimos que la constante de hidrólisis es de 5 por 10 a la menos 10, muy pequeña. La hidrólisis es muy débil. Normalmente, si despreciamos la hidrólisis y calculamos el pH solo considerando la base fuerte, nos va a dar muy bien. Pero si queremos hacer las cosas sin despreciar, bueno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Planteamos el equilibrio de hidrólisis del ion acetato y en ese equilibrio tenemos que considerar en la concentración de oxidrilos la base fuerte que tenemos como exceso, los oxidrilos provenientes de la base fuerte, que los calculamos de esta manera. Entonces, la concentración de oxidrilos total va a ser la que proviene de la base fuerte más la que proviene de la hidrólisis. Bueno, todas estas concentraciones las introducimos en la expresión de la constante de hidrólisis del ion acetato y, bueno, resolvemos. Si no queremos despreciar nada, nos va a quedar una ecuación cuadrática que al resolverla nos da el valor de X. Recordemos que X no es la concentración de oxidrilos total, sino que es la concentración de oxidrilos que proviene de la hidrólisis. Para calcular la concentración de oxidrilos total, a ese X hay que sumarle la concentración de base fuerte. En general lo que vamos a ver es que este X es mucho menor que la concentración de base fuerte. O sea que si despreciamos la X en esta suma y calculamos la concentración de oxidrilos como directamente como la concentración de hidróxido de sodio en exceso, nos va a dar muy bien. Pero si queremos hacer las cosas más finamente sin despreciar nada, ahí está, ese es el procedimiento. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular el pH antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y luego del punto de equivalencia. Vamos ahora a ver un ejemplo numérico para ver cómo va a dar esa curva de valoración. Entonces supongamos que tenemos 25 mililitros de ácido acético, 0,05 mol sobre litro, esa es la alícuota que ponemos en el Erlenmeyer, y la vamos a valorar con hidróxido de sodio, también 0,05 mol sobre litro. Bueno, como la reacción es 1 a 1, las concentraciones son iguales, el volumen de hidróxido de sodio en el punto de equivalencia va a ser también 25 mililitros, ¿sí? Si no fueran iguales las concentraciones, tenemos cómo calcularlo, ¿no? Tenemos cómo calcularlo de esta manera. El volumen de base en el punto de equivalencia lo calculamos de esta manera. Bueno, entonces armamos esta tabla de esta manera. En una columna el volumen de base en mililitros, ¿dónde ponemos? ¿Qué valores ponemos? Bueno, cuanto más valores pongamos, mejor, va a quedar mejor la curva. Los valores que es imprescindible poner para que la curva quede bien son el valor inicial, para volumen de base 0, el punto de equivalencia, 25, algunos puntos cercanos al punto de equivalencia, antes y después también, 24,9, 24,5, 25,1, 25,5, y bueno, algunos valores más que se pueda. Quizás acá yo puse de más para que quede más linda la curva, quizás no era necesario poner tantos valores, pero con esto va a quedar bien. Y después algunos valores posteriores al punto de equivalencia.
Bueno, y con ese volumen de base, con esas concentraciones, calculamos entonces la concentración de ácido, la concentración de sal, la concentración de base fuerte, de hidróxido de sodio que queda en exceso, la concentración de protones. Esta concentración de protones con el asterisco rojo la calculé siempre despreciando, usando las fórmulas simplificadas que vimos. En cambio, esta acá está calculada sin despreciar nada. Esta sería la verdadera. Para que veamos que en realidad la correcta y la simplificada en general dan muy bien, dan muy parecidas. La concentración de oxidrilos después del punto de equivalencia y finalmente el pH. En definitiva, lo que nos interesa son la primera columna y la última. El gráfico lo vamos a armar con la columna de pH versus el volumen de base. Entonces, vemos que a medida que aumenta el volumen de base agregado, ¿qué es lo que va pasando? La concentración de ácido va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se va consumiendo por la reacción con la base. Cada vez menos, pero siempre hay algo de ácido. O sea, cuando estamos cerca del punto de equivalencia, las concentraciones de ácido ya son muy pequeñas, 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 4, 1 por 10 a la menos 4, hasta que en el punto de equivalencia es 0. Ahí se consumió completamente el ácido. Y a partir de ahí ya la concentración de ácido es siempre 0. La concentración de sal va aumentando porque, claro, se va generando. El reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Como vamos poniendo cada vez más hidróxido de sodio, vamos obteniendo concentraciones cada vez mayores de sal, de ion acetato. Llegado el punto de equivalencia, que es lo único que tenemos, en el punto de equivalencia lo único que tenemos es justamente sal, ion acetato. Luego del punto de equivalencia comienza a disminuir la concentración de ion acetato ligeramente. ¿Por qué? Porque ya no se va generando más, ya se llegó al límite, digamos, ya se consumió todo el ácido necesario para generar el ion acetato, entonces va disminuyendo ligeramente por la dilución, porque el volumen va aumentando. O sea, los moles, a partir de acá los moles de acetato son los mismos, pero va disminuyendo por la dilución, va disminuyendo ligeramente. La concentración de base fuerte de hidróxido de sodio acá es 0, acá en todo momento es el reactivo limitante, así que se consume con el ácido. A partir del punto de equivalencia, donde ya no hay más ácido para reaccionar con el hidróxido de sodio, a partir de ahí ya tenemos un exceso de hidróxido de sodio, un exceso de base fuerte. Bueno, o sea que ya tenemos con estas tres columnas, ya tenemos todo lo necesario para calcular la concentración de protones o de oxidrilos. Un punto que, bueno, después veamos esto, sí. Vamos a calcular entonces la concentración de protones. Hasta el punto de equivalencia tenemos un buffer, ¿no? Hasta los 25 mililitros, hasta antes de los 25 mililitros tenemos un buffer, lo calculamos con la fórmula cuadrática que vimos para el buffer. En esta columna está calculado con la fórmula simplificada, la constante de acidez por concentración de ácido sobre concentración de sal. Y vemos que dan muy parecidas, salvo quizá los primeros puntos, 9,39, 9,49 por 10 a la menos 4, acá da 3,6, 4,32 por 10 a la menos 4, pero ya a partir de acá dan muy parecidos. 1,96, 2,07, 1,28, 1,32, 3,81, 3,82, 1,2, ya. Quizá para los primeros valores hay una diferencia entre el valor correcto y el valor obtenido con la fórmula simplificada. Ya después se hacen prácticamente iguales. También, si al llegar al punto de equivalencia quizá puede haber alguna diferencia mínima, pero da muy bien. El pH, la concentración de protones calculada mediante la fórmula simplificada, muy bien. Y bueno, esto después es menos el logaritmo de la concentración de protones. Siempre está calculado de la concentración de protones la correcta. Entonces, como vemos, el pH va aumentando. Partimos de un pH de 3,03 y va aumentando 3,44, 3,71, 3,89, etc. Este punto que puse es lo que se llama el punto de media titulación. O sea, el volumen es la mitad del volumen correspondiente al punto de equivalencia. ¿No? El punto de equivalencia son 25, acá tenemos 12,5. ¿Y qué pasa acá? Acá se neutralizó la mitad del ácido. Y la otra mitad, la mitad del ácido se neutralizó y se convirtió en acetato, y la otra mitad quedó como ácido. O sea, en este punto de media titulación las concentraciones de ácido y de sal son iguales. Y observemos el valor de la concentración de protones es igual a la constante de acidez del ácido. O sea, el pH es igual al pK. En el punto de equivalencia, acá tenemos el pH nos da 8,57, nos da un valor mayor que 7, como habíamos dicho. Ese es el pH correspondiente a 25 mililitros, o sea, al punto de equivalencia. Luego del punto de equivalencia tenemos un exceso de base fuerte. Ya ahora, ¿cómo calculamos la concentración de protones? Bueno, calculamos la concentración de oxidrilos y luego calculamos la concentración de protones mediante
la fórmula K-Water sobre la concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno la calculamos, esta concentración de oxígeno la calculamos a partir de la concentración de base fuerte que tenemos en exceso y la hidrólisis del anión. Como vemos, da prácticamente igual, si no da igual siempre, 9,98, 9,99 por eso menos 5, 4,95, 4,95, 9,8, o sea, la hidrólisis del anión en estas condiciones es totalmente despreciable. Podemos calcular la concentración de oxidrilos basándonos únicamente en el exceso de base fuerte. Y ahí tenemos entonces calculada ya la concentración de oxidrilos, la concentración de protones la calculamos como K-Water sobre este valor, ¿sí? 10 a la menos 14 dividido este valor. Y luego, con esta concentración de protones, calculamos el pH, que luego del punto de equivalencia, por supuesto, alcanza valores mayores todavía, porque ahora estamos agregando base fuerte, se va haciendo cada vez más básico, y ahí tenemos entonces todos los puntos para graficar la curva de titulación.